En los pasillos del CERN, en la habitación 404, estaban los servidores que guardaban todos los archivos de la web. Cuando alguien pedía un documento que no existía, miraba la pantalla, se miraban entre ellos y gritaban «404». Ese grito se propagó por toda la red y hoy, cada vez que ves un error 404, estás viendo el legado directo de aquella habitación. Pero aquí viene lo que nadie te cuenta: la web científica. A finales de los 80, el CERN era oficialmente un centro de investigación de partículas, pero en sus pasillos estaban haciendo algo mucho más grande: la web. En 1989, mientras el resto del mundo seguía con fax, papel y archivadores, en la habitación 404 del edificio principal se concentraba todo el caos digital. Una sala pequeña, abarrotada de cables, pantallas verdes parpadeando y servidores sonando como un motor a punto de despegar. Ahí trabajaba Tim Berners-Lee con un puñado de técnicos. Su misión sonaba simple: conectar documentos científicos para que cualquier investigador pudiera acceder a ellos desde cualquier oficina. Nada de interfaces bonitas, ni botones ni ratón. Solo texto, rutas y archivos repartidos en máquinas que a veces ni ellos mismos recordaban dónde estaban. El problema era el desorden. Los científicos pedían documentos todo el tiempo. Unos existían, otros se habían movido, renombrado y muchos simplemente nunca se habían creado. Cada vez que desde otra oficina del CERN alguien intentaba acceder a uno de esos archivos fantasma, la petición terminaba una y otra vez en esa misma sala. Los técnicos miraban al monitor, veían el código interno que marcaba documento no encontrado y casi como un chiste privado lo cantaban en voz alta: 404. Con los días, ese grito dejó de ser una broma y se convirtió en rutina. Si alguien nuevo entraba al equipo y preguntaba qué había pasado, no le enseñaban un manual. Le respondían con media sonrisa y un gesto cansado: nada, otro 404. El número empezó a escaparse de la habitación. Aparecía en correos, en documentación interna, en chistes de pasillo. Y cuando la web empezó a abrirse al resto del mundo, 404 ya estaba tan metido en el lenguaje diario de aquel equipo que terminó quedándose como la forma oficial de decirle a todos: lo que buscas aquí no existe. El plot twist. Pero espera, antes de que sigas creyendo esta historia, necesito detenerme aquí. Nada de esto pasó realmente. La habitación 404 del CERN nunca existió. Tim Berners-Lee nunca gritó 404 en los pasillos. No hay documentos, no hay fotos ni testimonios. Y si buscas en los archivos históricos del CERN, en las primeras especificaciones del HTTP, en cualquier fuente oficial sobre los orígenes de la web, no encontrarás ni una sola mención a una Room 404. Acabas de caer en una trampa que miles de desarrolladores han caído. Esta historia es una leyenda urbana. Una de esas historias que circulan en internet, que suenan tan bien, tan épicas, tan perfectas, que nuestro cerebro simplemente decide creerlas sin cuestionarlas. Y la hemos compartido una y otra vez de blog en blog, de vídeo en vídeo, hasta que se convirtió en verdad común. ¿Por qué es tan fácil creer esto? Porque tiene todos los ingredientes de una buena historia. Un lugar icónico, un personaje histórico, una anécdota humana y un final perfecto. Nuestro cerebro ama las historias así. Son memorables, son románticas, hacen que la tecnología parezca menos fría y más humana. Pero aquí viene lo interesante. La verdadera historia del 404 es mucho más técnica, mucho menos épica, pero igual de fascinante. Y eso es lo que vamos a descubrir ahora mismo. La verdad real. En 1992, cuando se estaban definiendo los códigos del estado HTTP, los ingenieros enfrentaban un problema simple. Necesitaban una forma clara de comunicar qué había salido mal cuando alguien intentaba acceder a un recurso en la web. La solución fue elegante. Crearon un sistema de 3 dígitos donde cada número tenía un significado específico. Los códigos que empezaban con un 2 significaban éxito, los que empezaban con un 3 eran redirecciones, los que empezaban con un 4 eran errores del cliente y los que empezaban con un 5 eran errores del servidor. Dentro de esa categoría de 4XX necesitaban números para diferentes situaciones.
El 400 era para una solicitud mal formada, el 401 para autenticación fallida, el 403 para permisos insuficientes y el 404 era para cuando el recurso simplemente no existía. No hay nada mágico. Solo fue el siguiente número disponible en la secuencia. Pudo haber sido 405, pudo haber sido 402, pero fue 404. Los ingenieros que lo definieron, probablemente John Postel y otros en el grupo de trabajo de HTTP, no se sentaron pensando voy a crear un código que será famoso en internet. Solo estaban resolviendo un problema técnico, creando una estructura lógica y consistente que permitía a los servidores comunicarse con los navegadores de una forma que cualquiera pudiera entender. El 404 no nació en una habitación del CERN llena de drama, nació en una especificación técnica, en un documento RFC, en una decisión de ingeniería que priorizaba la claridad sobre la épica. Y sin embargo, ese número aburrido, ese simple código de estado HTTP, se convirtió en uno de los símbolos más reconocibles de Internet. Lo ves cada día en millones de páginas. Se ha convertido en memes, en bromas, en referencias que todos entendemos. La verdad es menos romántica que la leyenda, pero es más real y a veces la realidad es más fascinante que la ficción. Y aquí es donde todo se conecta. Mientras aprendías que el 404 es solo un número en una especificación técnica, la web estaba siendo moldeada por batallas mucho más grandes. Decisiones que alguien tomó en una habitación, en una reunión, en un email, que cambiaron para siempre cómo funciona Internet hoy. El 404 es solo una pequeña pieza de un puzzle mucho más complejo, porque mientras Tim Berners-Lee creaba la web en el CERN, habían fuerzas trabajando detrás, decenas que casi la destruyen, guerras entre navegadores, decisiones corporativas y estándares que casi nunca llegan a existir. Cada línea de código que hoy escribes, cada página que ves, cada error que encuentras es el resultado de historias reales, de personas que pelearon, que debatieron y que tomaron decisiones que resonaron a través de décadas. Y esas historias merecen ser contadas. Si quieres saber la verdadera historia de cómo casi perdemos la web abierta, cómo HTML sobrevivió a una guerra que casi nadie conoce, te espero en el siguiente vídeo, porque la realidad de Internet es mucho más épica de lo que cualquier leyenda urbana podría ser. Y dicho esto, con Dios.